la salud es importante conocer un poco las leyes, el porqué y lo que acarrean para todos nosotros, que al final tenemos la obligación de cumplirlas. Es lo que trata de hacer los miércoles Dani López Vivas, de López Vivas Abogados. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien. Totalmente preparado para seguir con el sistema electoral español. Bueno. A ver qué pasa el domingo, ¿no? Fíjate. Pues sí, veremos, porque las encuestas cada una es de su padre y de su madre, como quien dice. Ya veremos qué dicen. Siempre dijeron aquello que las estadísticas dicen que las estadísticas mienten. Así es que veremos a ver qué pasa. Porque, hombre, son elecciones muy abiertas, puesto que hay un 40 y tantos % de indecisos. Sí, es una barbaridad, es una barbaridad. Además, se nota en la calle, ¿eh? Mucha gente es verdad que le preguntas y no sabe por dónde va a salir. No sabe qué hacer, ¿eh? Bueno, vamos a seguir hoy hablando del sistema electoral, ¿no? Efectivamente. Pues mira, hoy ya cerramos el tema, puesto que como las elecciones son el domingo, digamos que dejamos ya a los oyentes preparados para ir a depositar el voto. Viernes, sábado, jornada de reflexión, así es Efectivamente. Pues mira, como ya comentamos la semana pasada, me gustaría recordarles pues que en el último programa quedó clara la falta de proporcionalidad del sistema entre los votos que emitimos los electores, los ciudadanos, y luego los escaños que se le otorgan a los partidos. Y dimos datos para que se viera clara esa falta de proporcionalidad. Para recordarlo un poco, y así acudiendo a los datos de las últimas elecciones generales del 2011, si hacemos una media general de los votos obtenidos en toda España, es decir, si contamos los votos de todas las provincias y los dividimos entre el número de escaños obtenidos por cada partido, podremos ver, por ejemplo, que cada diputado del PP está respaldado por 58.422 votos, mientras que el único diputado del FAC necesitó 99.473 y al único diputado de Compromís lo votaron 125.306 personas. También resulta curioso ver, si dejamos la media general y nos vamos a los votos totales, ver, por ejemplo, que Izquierda Unida con 1.686.000 votos consiguió 11 escaños, mientras que UPyD con 1.140.000 consiguió solo 5. Es decir, pese a esa diferencia de votos, que no era ni de la mitad, ni mucho menos, es decir, no llegaba a la mitad de ninguna forma, consiguió menos de la mitad de escaños, por lo que salta a la vista que el sistema no es nada proporcional. Bueno, pues recordemos por qué se da esa distorsión entre votos y escaños. Pues mira, se da porque el propio sistema electoral así lo establece, es decir, el propio sistema electoral se fija la circunscripción como provincia, lo que favorece a los partidos grandes de ámbito nacional y los nacionalistas. ¿Qué significa la circunscripción como provincia para los que no escucharan el programa anterior? Pues significa que en las elecciones generales los diputados se eligen por provincias, por lo que dependiendo de la población que tenga, se asignan más diputados o menos a cada provincia. Por ejemplo, en Cáceres se eligen 4 diputados, mientras que en Madrid son 36. 6 en Badajoz. Efectivamente. Para empezar a hablar del sistema hay que decir que lo primero que se mira en cada circunscripción, es decir, en cada provincia, cuando se hace el recuento, es decir, cuando ya se han cerrado las urnas y a los que le ha tocado cumplir ese deber que prácticamente nadie quiere cumplir, pero que legalmente es obligatorio de acudir a la urna, pues lo primero que tienen que contar y computar es el porcentaje de voto que hay. Es decir, se excluye directamente a las candidaturas por circunscripción o por provincia, que es lo mismo, que no hayan obtenido al menos el 3% de los votos válidos emitidos. ¿Y ahora qué pasa cuando se excede ese 3%? Pues una vez ya se ve que se pasa ese umbral, digamos, del 3%, se computan los votos a los efectos de conseguir escaños, pero la maldita ley DONT, que ya comentamos el otro día, perjudica de manera clara a los partidos pequeños. Mira, de los 350 escaños que se eligen en el Congreso, la mitad, 175, se reparten en provincias, digamos, pequeñas o medianas, es decir, que asignan solo de 1 a 7 escaños. Con un 15% de los votos en esas provincias, lo normal es no conseguir ningún escaño, por lo que esos votos que se han emitido a partidos que no han conseguido ese 15% se pierden por completo, mientras que si la circunscripción fuese nacional, esos votos se convertirían en escaños. ¿A qué me refiero diciendo que si la circunscripción fuese nacional? Pues a que en vez de ser por provincia, es decir, se estableciera un mínimo que se votara de manera nacional. Se computará ese 3%, digamos, a efectos de todo el Estado. Si sumamos esa barrera del 3% que he comentado y la barrera del 15%, que no se establece legalmente, pero que sí es cierto que, como ya digo, en circunscripciones pequeñas y medianas es imprescindible tener un 15% o algo más para conseguir un escaño, se puede afirmar que hay muchísimos votos que se van a la basura, puesto que pocos partidos pasan esa barrera. De hecho, en la circunscripción por Cáceres, y ahora contaré
los datos que ha habido en las últimas elecciones. La media histórica para conseguir un escaño es del 16,36% de los votos, o sea, incluso algo más del 15% que he dicho. Para los oyentes que estén interesados en profundizar en este tema, hay un informe del Consejo de Estado del año 2009 que resulta muy interesante y que merece la pena echarle un vistazo. ¿Quién decidió que la provincia fuera la circunscripción? Lo digo, madre mía. Es que la palabrita se las trae, sí, a mí también me cuesta de vez en cuando. Pues mira, esa es una de las cosas más curiosas que comenta el informe del Consejo de Estado, que yo desconocía, era muy pequeño en esa época, y es que esa división por provincias no venía en el borrador inicial y fue introducida deliberadamente y de manera sorpresiva al redactar tanto la Constitución como la ley electoral. ¿Y quién la introdujo? Pues obviamente a quien le favorecía. Los partidos mayoritarios de aquel momento, que se quitaban esa competencia de partidos pequeños o medianos a nivel nacional, y lógicamente los partidos nacionalistas, que al concentrar su voto en pocas provincias, pues les venía de maravilla utilizar la provincia como la circunscripción, ya que les resulta mucho más fácil conseguir escaños si todos los votos que reciben están agrupados en 2, 3, 5 provincias. Has dicho antes que muchos de esos votos se van a la basura. Por eso. Pues sí, es que en realidad es lo que pasa. Mira, un ejemplo, seguimos con los datos de las últimas elecciones generales. Para un partido pequeño de ámbito nacional como Izquierda Unida, como ya he dicho, es mucho más difícil conseguir ese 3% en un ámbito tan reducido como la provincia, es decir, que por ejemplo el 3% de los cacereños le vote, que un 3% a nivel nacional, que seguro que le resulta mucho más fácil, puesto que sus votantes están dispersos en todo el territorio del Estado. De hecho, mira, con datos, de los 1.686.000 votos que recibió Izquierda Unida en el 2011, el 46%, es decir, 781.000, se fueron a la basura, puesto que no se consiguió ningún escaño en la provincia en la que se emitieron. Estamos hablando prácticamente del 50% de los votos que se emitieron. Todo lo contrario, por ejemplo, que el PNV. Sus votos están concentrados en 3 provincias, por lo que la existencia de la circunscripción provincial les favorece muchísimo. Hay casos flagrantes de pérdida de votos, como por ejemplo los 53.000 de P por C en Barcelona, los 65.000 de ECU en Madrid o los 45.000 votantes que en Murcia optaron por UPyD. Y digo que son flagrantes estos casos, puesto que en ninguna de esas circunscripciones, ninguno de estos partidos consiguió escaños. Fíjate, estamos hablando de 53.000 votos, 65.000 y 45.000. Más sangrante todavía son esos datos si recordamos, por ejemplo, como ya dije la semana pasada, que el PSOE consiguió un escaño por Soria con solamente 16.000 votos, es decir, prácticamente 3 o 4 veces menos de lo que hemos estado comentando. Actualmente hay varios partidos que hablan de cambiar la ley electoral y se muestran partidarios de copiar el sistema alemán, que según dicen los expertos es el más proporcional, pero ya veremos qué es lo que pasa. Bueno, hablabas de los datos de Cáceres. Vamos a recordar, si quieres, los de los últimos años. Pues mira, sí, en los últimos 20 años, por ejemplo, que yo creo que es lo más revelador, puesto que anteriormente había otros partidos como UCD y demás que ya no tienen presencia. Mira, elecciones de marzo del 96, 3 escaños para el PSOE, 2 para el PP. Elecciones de marzo de 2000, 3 para el PP, 2 para el PSOE. Aquí, por una cuestión de pérdida de población, se perdió un escaño en Cáceres, con lo cual quedaron 4. Así, en marzo de 2004, 2 para el PSOE, 2 para el PP. En marzo de 2008, 2 para el PSOE, 2 para el PP. Y en noviembre del año 2011, igual. 2 para el Partido Popular y 2 para el PSOE. Un empate que, además, como vienen las encuestas, va a ser difícil romper, precisamente por lo que tú hablabas de ese 3%, que les va a costar un poco a los partidos más pequeños, como Ciudadanos, por ejemplo, que apunta que puede tener un voto en la provincia de Badajoz. Bueno, pues romper, digamos, ese empate que se viene dando durante Sí, pero con la igualdad que va a haber este año, ya el problema no es ese 3%, que probablemente muchos partidos lo pasen, y que es el límite legal, digamos. Sí. El problema va a estar en ese límite alegal, pero que digamos que se da, es decir, que no está regulado, pero que existe, que es ese 15%, o ese 16,36% que es la media histórica en Cáceres para obtener escaños. Mira, por ejemplo, en las últimas elecciones, los dos siguientes partidos que no consiguieron escaños fueron Izquierda Unida, con 13.000 votos, consiguió el 5,25%, pasó ese 3% de umbral, pero no llegó al 15%. Lo mismo le pasó a UPyD, que consiguió 8.700 votos, también pasó ese 3%, consiguió 3,43%, pero tampoco llegó a ese 15-16%. Veremos a ver qué pasa este año. Lo cierto es que está todo más fragmentado que nunca. Eso es así. Algo que además sorprende siempre, y es que son elecciones generales, es verdad que cada uno vota la circunscripción, pero nosotros no podemos votar directamente ni a los candidatos a presidente, ya sea Rajoy, Iglesias, Rivera o Sánchez, ¿no? Pues mira, si le formulara esta pregunta directamente a muchos cacereños, es probable que muchos te dijeran que sí, y que es que además van a votar por alguno de
de ellos, ya que las encuestas dicen que la mayoría de los votos, lógicamente, van a esas cuatro opciones que hemos dicho. Pero lo cierto es que la mayor parte de nuestros oyentes no van a poder votar directamente por ninguno de esos candidatos, simplemente porque ninguno de ellos se presenta por la provincia de Cáceres, ya que siempre ha habido costumbre, desde que se reinstauró la democracia en España, pues que todos los candidatos a presidente del gobierno se presenten de número 1 por la circunscripción de Madrid, efectivamente. Es decir, nosotros desde Cáceres elegimos a personas que luego van a votar por Rivera, por Rajoy o por quien sea que resulte elegido en el debate de investidura, y posteriormente, una vez investido presidente, le van a ayudar con su voto para que salgan adelante todas las votaciones que haya en el Congreso. De hecho, está claro que la mayoría de la población conoce perfectamente a los candidatos que se presentan a la presidencia del gobierno, pero no pasa lo mismo con los candidatos de esos 4 partidos más relevantes según las encuestas que se presentan por Cáceres, porque la verdad es que salen bastante poco en los medios. De hecho, es que entiendo que los propios partidos tampoco le dan demasiada importancia, sabiendo que los votos se los están jugando en el escaparate nacional. Mira, yo mismo he tenido que buscar a varios de ellos para preparar este tema, porque si bien alguno conocía, como por ejemplo a Carlos Floriano, que es un político conocido a nivel nacional, que lógicamente se le ha dado cierto bombo a su elección por Cáceres, pues desconocía quién se presentaba por los otros 3 partidos. Lo comento para que lo sepan los oyentes. Por Ciudadanos, Cecilio Serrano; por Podemos, Pablo Rodríguez; por el PSOE, Pilar Lucio; y por el PP, Carlos Floriano. De hecho, me resulta curioso que ya prácticamente estamos a finales de campaña electoral y yo de Ciudadanos y PSOE no he visto ni siquiera carteles en la calle con las fotos de los candidatos por la provincia de Cáceres. Se han centrado simplemente en el candidato nacional, en Rivera y en Pedro Sánchez. Sí, efectivamente, yo no lo he visto. No sé si los habrá, pero yo desde luego no los he visto. De los otros partidos sí, ya digo, de Podemos, Pablo Rodríguez sí he visto carteles, y del PP también, porque lógicamente Carlos Floriano, a ser conocido, les interesa también vender su imagen, pero del resto de partidos no lo he visto. Bueno, veo que quieres bajar al barro. Los diputados teóricamente se supone que deberían defender los intereses de su provincia, ¿no? Pues mira, esa es la teoría y así sería como debiera ser si no fuera por la existencia de la dichosa disciplina de partido que todos conocemos. Es decir, desgraciadamente en España, y así lo verán los oyentes en cualquiera de las votaciones del Congreso de los Diputados, todos los diputados del mismo partido están obligados a votar exactamente lo mismo. Es decir, estos señores tienen que votar lo que anteriormente les ha dicho su grupo parlamentario. ¿Por qué? Pues simplemente porque si no lo hacen, pues se enfrentan a sanciones económicas impuestas por su propio partido o incluso a la expulsión del propio partido. Más cosas. ¿Crees que estas cuestiones hacen que cada vez haya más gente despegada de la política? Pues sí, mira, la verdad es que está claro que sí, que cada vez hay más gente que piensa que el trabajo de los diputados consiste en sentarse en el escaño, aplaudir cuando hablan lo suyo, abuchear cuando hablan los miembros de los otros partidos y darle al botón de las votaciones de vez en cuando. A mí lo cierto es que me da bastante pena, porque la disciplina de partido yo entiendo que es una de las causas que provoca esto. Es decir, en otros países esto no sucede. Exacto. A Obama, por ejemplo, con su reforma sanitaria, le pasó que muchos senadores demócratas, es decir, de su propio partido, querían votar en contra. También le pasó a David Cameron con la ley del matrimonio homosexual. Es decir, también vio como miembros de su propio partido votaron en contra de esa ley sin poder hacer nada. El caso más curioso, bajo mi punto de vista, y digno de alabar, es el de Alemania, en donde la Constitución impone expresamente sanciones para evitar la disciplina de partido. Es decir, por los diputados se les permite, con un refuerzo constitucional, digamos, que puedan votar en conciencia sin ningún tipo de problema. En esos países se ve como normal, pues eso, que el diputado tenga sus propias ideas, mientras que aquí en España se piensa que no es más que una persona que tiene que poner los intereses de su partido por encima de los de las personas que le eligen. A mí personalmente es una circunstancia que me da mucha pena, porque la idea de poner la provincia como circunscripción a los ciudadanos realmente no nos arregla nada. A un diputado por Cáceres, como ya digo, no le queda más remedio que aceptar la disciplina de partido y votar lo que le manden, por mucho que sepa que esa decisión está afectando negativamente a sus electores, es decir, a los cacereños. Y esto lo utilizan como arma. Quiero decir que a lo mejor cuando se vota en contra del CEPOT de Cáceres, como ha pasado tanto en una legislatura como en otra, a los diputados por Cáceres pues les toca a lo mejor votar en contra de una decisión que afecta a su provincia o a su ciudad. Claro, ¿no? es que es así. Es decir, estos señores podrán intentar convencer a sus compañeros de partido de que, pues, en este caso, como decimos, de que se vote a favor del CEPOT, o hablar e interceder con el ministro de turno, pues eso, para que se cambie la resolución.
pero si no quiere que su carrera política en ese partido finalice inmediatamente, pues no le queda más remedio que votar lo que decidan. Y es que una vez un diputado entra en la Cámara, ya no es un diputado por Cáceres, pasa a ser un diputado del PSOE, del PP o del partido que sea. Es decir, es que con el sistema que tenemos, que a mí ya digo que no me gusta nada, el pueblo no elige a representantes en el Congreso de los Diputados, porque es que no es así. Nosotros solamente elegimos quién va a ser quien nos gobierne. Esa es nuestra misión. Esta cuestión de la representación de las provincias pues debía haberse subsanado con el Senado, que es una Cámara de Representación Territorial. Pero como ya explicaré después de Navidades, cuando reanudemos la sección, esa Cámara se ha convertido en un cementerio de elefantes, es decir, es que prácticamente no vale para nada. Bueno, te decía antes que esto seguramente, esta y algunas otras cuestiones hagan que haya un desapego de la política, pero es verdad que luego, bueno, ellos hacen otros trabajos que no vemos, ¿no? Pues sí, hay un trabajo ahí en comisiones, por ejemplo, en sus despachos diarios que los ciudadanos no vemos. Es decir, los ciudadanos solamente vemos lo que pasa en el Pleno. Pero lo cierto es que da que pensar si realmente necesitamos 350 diputados en el Congreso cuando se les está negando la facultad de votar de manera individual, es decir, conforme a sus convicciones. Tienen que seguir lo que diga su grupo parlamentario. No vayan a creer los oyentes que con todas estas críticas al sistema electoral estoy llamando a la atención, es decir, estoy diciéndoles que se queden el domingo en casa, ni mucho menos. Me gustaría animarles a que vayan a votar, ya con que el sistema es claramente imperfecto, cada vez se escuchan más voces que proponen cambiarlo, por lo que esperemos que no tarde mucho en cambiarse, ya que, como digo, plantea unos problemas tremendos. Y además porque así podremos nosotros contribuir y no solo quejarnos o hablar de ello en pequeñas reuniones de amigos o en los bares, sino que, bueno, que hemos contribuido con el sistema electoral, con este sistema democrático, que yo creo que es un poco de todos, y que exige que eso, que una vez cada 4 años, de alguna manera acudamos, votemos, elijamos una elección y luego podemos decir que hemos votado, ganemos o no ganemos. A ver, pero es que se supone que es la decisión más importante como ciudadanos que tenemos que llevar a cabo, y yo entiendo que el sistema no lo regula bien. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para desearle a los oyentes felices fiestas y feliz año nuevo, porque ya no reanudamos la sección hasta después de Reyes. Descansito. Efectivamente, que pasen todos unas buenas fiestas. Igualmente, Daniel López, de López Vidas Abogados, muchísimas gracias, un placer tenerte estos meses aquí. Continuaremos en 2016. Gracias, Vicente, feliz año.